Bueno, buenas tardes a todos. Soy Eva Mingot, hematóloga del Hospital Virgen del Rocío, y iniciamos un ciclo de seminarios desde la Fundación Victoria Eugenia con el apoyo absoluto del comité científico que forma parte de ella, del cual soy presidente, pero que somos un conjunto grande de hospitales y de centros, unos más grandes, otros más pequeños, que intentamos aportar nuestro granito de arena en la hemofilia y el resto de coagulopatías en España. Hoy es el primer día de una serie de seminarios que van a ser mensuales, que tienen como objetivo acercar el mundo de las coagulopatías al día a día de los hematólogos y de otros profesionales que interaccionen con ella. Y yo creo que el papel diferencial que va a tener estos seminarios respecto a, bueno, pues a otras formaciones y a otros ratitos de webinar, sobre todo en estos tiempos donde todo va online y tenemos la desgracia de no poder estar uno cerca de otro físicamente. Yo creo que el elemento diferencial es que se va a intentar que se introduzcan pues otras especialidades, otras áreas que no son estrictamente el área de la hematología y que tienen mucho que decir en el mundo de la hemofilia. El primero de ellos, que tengo el gusto de estar aquí con vosotros, va enfocado a enfermería e intenta, el objetivo final va a ser dibujar, si es que no está suficientemente claro, que desde mi punto de vista lo está, el papel de la enfermería dentro de la hemofilia. Para esto tenemos dos magníficas ponentes, que son Sara García Barcenilla y Eva Álvarez Martínez, dos compañeras de enfermería. La primera, Sara García Barcenilla, es enfermera del Instituto de Investigación del Hospital La Paz, de la Unidad de Coagulopatías, encargada sobre todo, aunque ella ve muchísimos pacientes, pero encargada sobre todo de ensayos clínicos en esta unidad. Y Eva Álvarez es una, lo hemos estado comentando antes porque no sabía si es una cosa, porque la edad siempre es una cosa que ella lleva más de 30 años viendo pacientes con coagulopatías, lo cual yo creo que es todo un piropo porque es la experiencia personificada en enfermería. Con esto quedan introducidos sus temas. La primera intervención, la de Sara, intenta dibujar cuál es el papel de la enfermería en las coagulopatías, y la segunda charla traerla un poco más a pie y ver qué unidades tenemos y cuál va a ser el desarrollo de estas unidades en el futuro. Comentaros que va a salir a vuestra izquierda en las pantallas una dirección de correo electrónico en la cual podéis mandar todas las preguntas que os vayan surgiendo. A través de este correo electrónico me irán llegando a mí y las introduciremos al final de las dos ponencias. Y también es importante saber que cuando termine la reunión vais a recibir una encuesta de satisfacción a través de vuestro correo electrónico, que os ruego encarecidamente que intentéis devolvernoslas, es totalmente anónima, intentéis devolvernoslas con vuestros comentarios, vuestras sugerencias, temas que os pueden ser de interés o que no hayan quedado suficientemente claros, para que con todo esto vayamos progresando y construyendo este conocimiento a través de los seminarios en coagulopatía. Así que no me enrollo más y con esto doy entrada a Sara García Barcenillas, que nos va a dibujar el papel de la enfermería en las coagulopatías. Adelante, Sara. Bueno, no sé si había un vídeo antes o yo ya tiro... Voy a poner con mi presentación y luego sí. Vale. ¿Lo veis todos? Estoy compartiendo ya, ¿se ve? Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Octapharma y a Sobi por contar con su apoyo para poder realizar estos seminarios, y también quería agradecer, por supuesto, a la doctora Mingot y a David el hecho de contar con nosotras, y lo hablábamos antes, que para nosotras nos hace muchísima ilusión y que nos den un papel y un espacio para compartir, la verdad es que es muy de agradecer. Y bueno, vamos a intentar hacer algo útil y ameno, que estas horas de la tarde pues a veces puede ser un poco complicado. Básicamente yo voy a hablar del papel que tenemos las enfermeras en las unidades de hemofilia. Bueno, estos son mis disclosures. Y bueno, empecé como a dibujarlo a nivel mundial, ¿no? Y bueno, tal y como lo define la Federación Mundial de Hemofilia en sus terceras guías,
define la figura del equipo multidisciplinar, que es el núcleo de los especialistas que tratamos a gente con coagulopatías y bueno, habla de varios profesionales, pero sobre todo dice que todos deben estar específicamente formados en el campo. Y luego vuelve a definir otra vez qué es una nurse coordinator, como ellos la llaman, la enfermera que coordina todo. Vuelve a incidir en la importancia de que tenga un entrenamiento específico en el manejo de pacientes con trastornos hemorrágicos, pero además define y dice que coordina cómo se da el cuidado por parte de los miembros del equipo multidisciplinar. Además, educa a pacientes y familias. Hacemos entrenamientos para el tratamiento en casa y bueno, incluso llegamos a evaluar y proporcionar cuidados iniciales primarios, la primera atención cuando es apropiado. Luego, si nos vamos a definir exactamente qué es training específico, el entrenamiento, la formación específica que tenemos que tener los profesionales que nos dedicamos a las coagulopatías, pues a nivel europeo el Steering Committee de las enfermeras de la EHAD definió muy bien qué competencias y qué skills tienen que tener las enfermeras que se dedican al manejo de estos pacientes. Y además incluso terminaron definiendo que muchas veces incluso la enfermera especializada en el campo de las coagulopatías puede reducir admisiones en el hospital que no eran necesarias del todo o incluso readmisiones. Y esto lo han conseguido y se consigue porque cuando una enfermera es especializada puede liberar el tiempo al staff médico para que traten otros pacientes, podemos hacer más fácil el acceso al cuidado y bueno, educar a otros profesionales y por supuesto estar con los pacientes en la comunidad, fuera del entorno hospitalario. Luego ya nos podemos venir súper arriba y darnos cuenta que en Estados Unidos incluso hay clínicas lideradas por enfermeras, que ellos tienen la figura de Advanced Practice Registered Nurses, que es como una súper enfermera. Y bueno, esto sobre todo ha tenido sentido en Estados Unidos porque hay sitios que están áreas poco pobladas, entonces no les quedó otra que sobre todo en atención primaria y en enfermedades crónicas, donde a lo mejor el manejo es un poco más crónico, protocolizado, sencillo, pues se crearon estas clínicas que están lideradas y dirigidas por enfermeras. Y a mí lo que más me sorprendió del todo es que al final, pues, estas clínicas lideradas por enfermeras tienen luego objetivos, han enseñado que sus resultados pueden ser equivalentes a las clínicas que las lideran los médicos. Entonces puede ser una alternativa en ambientes tumultuosos, como dice ahí, ¿no? A lo mejor en una pandemia o cuando no hay hematólogos suficientes para atender a la población o bien cuando hay barreras geográficas. Entonces, bueno, luego nos vamos a nivel de España y tenemos a nuestra Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias que básicamente define y nos ordena a todos los profesionales sanitarios dónde estamos y qué competencias tenemos o no. Entonces, al final, a los enfermeros nos corresponde dirigir, evaluar y prestar cuidados de enfermería y, bueno, es que estos sean orientados a promover, mantener y recuperar la salud y prevenir enfermedades y discapacidades. Entonces, tenemos un amplio margen donde podemos hacer cosas dentro de nuestras competencias. Y luego también para seguir definiendo a nivel nacional tenemos 36 centros de tratamiento de hemofilia en España listados en la World Federation. Hay tres centros que están acreditados por una serie de certificados de calidad que también proporciona la EUJANET como centros de cuidado integral para la hemofilia. Y bueno, esto está sacado de una visita que nos hicieron por parte de Takeda, que querían definir un poco las unidades de hemofilia. Y entonces en este momento nos la hicieron como en febrero de 2019 y justo habíamos pasado la auditoría de... Sara, ¿Perdón? Dime. Sara, ¿me escuchas un momentito? Mira a ver si estás compartiendo la presentación. Porque me están llegando mensajes de que no está compartida y de hecho yo te veo a ti, no estoy viendo la presentación. No me fastidies, perdón. Vaya tela, perdón. Pero se ha entendido perfecto. Lo siento mucho. Sí, en diapositiva se ha entendido también perfecto. Venga, pues así, a partir de ahora. Venga, ahora. Venga, lo siento. Bueno, básicamente era de contextualización, así que tampoco pasa nada. Entonces, bueno, seguimos. Tenemos 36 centros de tratamiento para hemofilia y bueno, en este momento aquí pone que no pasamos a auditoría de los CESUR, pero bueno, ahora ya somos 3 centros CESUR, que son centros, servicios y unidades de referencia,
que son el Hospital La Paz, el Vall d'Hebron en Barcelona y el Virgen del Rocío en Sevilla. Entonces, al final, una enfermera, pues yo esto además me acuerdo que cuando iba a la facultad me lo decían todas mis profesoras de enfermería, que tenemos como 4 campos, 4 áreas donde podemos ejercer día a día nuestras competencias y las vamos a ir viendo una a una, y sería, bueno, asistencial, investigación, docente y gestora, ¿no? Entonces, bueno, la asistencial es como la que conoce todo el mundo. Las enfermeras, ¿qué hacen? Pues están en un hospital y pinchan, manejan portacats, pinchan vías periféricas, muchas veces pinchamos donde podemos. Entonces, bueno, pues como los accesos venosos y poner tratamiento pautado por el médico. Pero bueno, realmente también podemos salir del hospital, irnos al medio comunitario y también ejercer nuestras actividades de forma asistencial. Esta foto me gusta mucho porque además lo he hecho mucho de menos, hemos tenido morriña, son las manos curativas de mi compañero Alfonso, que también es enfermero de la unidad y está atendiendo pues está haciendo su asistencia en un campamento, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es otra de las formas que tenemos de asistir a nuestros pacientes. Luego, por otro lado, tenemos un rol, o deberíamos tener un rol investigador, porque en todas las disciplinas esto va a generar el avance de la misma, nos va a hacer aprender nuevos aspectos y a mejorar nuestra práctica diaria. Y bueno, esta foto es en nuestro laboratorio. Yo tengo mucha suerte porque la verdad es que me han dejado colarme en el laboratorio y, bueno, Nora, Yosvani, Paula, Elena, las 2 Elenas que están ahora, siempre me han explicado todo, siempre han tenido toda la paciencia, siempre me han enseñado las curvas, las técnicas más punteras y, bueno, yo soy técnico de laboratorio también, entonces siempre es un tema que me ha encantado mucho y creo que es súper importante porque además me ha permitido entender la importancia de esto, ¿no? De ver cómo se tiene que sacar bien una muestra de coagulación, qué pasa si se saca mal, porque normalmente a veces podemos decir, vale, venga, es un bebé, es un paciente que es con accesos venosos difíciles, venga, voy a ver cómo lo saco con jeringa, luego lo enchufo al tubo, tal, y lo mando. Ahí no estamos viendo, por ejemplo, la hemólisis que hemos podido producir y que va a hacer que no haya una lectura correcta por el método cromogénico, por ejemplo. Entonces, esto me parece súper crítico porque al final esto da un diagnóstico y define un tratamiento y ajusta tratamientos. Entonces, es parte de la especialización y se aprende yendo al laboratorio y formándonos en esto. Muchos de los errores que se producen en la fase preanalítica, por eso además creo que tenemos una responsabilidad respecto a entender y manejar cómo son las muestras de coagulación, en nuestro caso. Y bueno, y esta es una foto. Tengo que decir que La cosa es azul es un premio que dieron, que no nos lo dieron a nosotras, pero lo pusimos ahí para la foto porque, oye, ahí estamos en un congreso europeo representando lo que hacemos y al final también me parece importante que se represente lo que hace la enfermería en España en coagulopatías a nivel nacional, por supuesto, a nivel europeo y a nivel mundial. Y bueno, pues en eso estamos, ahí estamos en un congreso europeo que a mí eso siempre digo, joder, es un congreso médico, es muy técnico y pues nos afecta, ¿no? Y nos admiten, así que eso está muy bien. Luego también tenemos una parte docente, donde a lo mejor la máxima expresión y la que todos ubicaríamos y conoceríamos es en la educación sanitaria, que por ejemplo en la creación de túneles, en la administración del tratamiento cuando el niño ya tiene competencias suficientes o en el aprendizaje de los padres. La administración en el domicilio al final es algo que además he visto que es muy específico de esta patología y que no otras patologías lo tienen. Entonces es una labor que es básicamente hecha por enfermeras, ¿no? También es importante que haya educación respecto a lo que hacemos como enfermeras en otros miembros del equipo sanitario. Así lo definía también las guías de la World Federation. Y bueno, también es muy importante la formación continuada para otros profesionales. En esta foto está gran parte del staff de enfermeras y auxiliares de enfermería del Hospital La Paz rotando por el Hospital Universitario del Vall d'Hebron y la verdad a mí me pareció un encuentro súper productivo y súper didáctico porque al final hacen las cosas de otra manera, tú puedes aprender buenas prácticas y llevártelas a tu centro. Entonces este intercambio me parece súper valioso y bueno, estábamos pendientes de hacerlo en nuestro centro con otros centros del mundo a través de la World Federation, pero bueno, nos ha pillado esto de la pandemia y se tendrá que posponer, y con otro grupo de enfermeras de Europa, ¿sabes? Que podamos rotar de distintos centros, ver cómo lo hacen en otros países y lo bueno, traérnoslo para casa, ¿no?
Y bueno, al final también la formación continuada como profesionales, porque nosotros ponemos los tratamientos prescritos por el médico, pero tenemos que entender cómo los ponemos, por qué los ponemos, las consideraciones que hay que tener al ponerlos, y eso es muy importante que nos llegue todas esas informaciones y todos esos fármacos nuevos, todas estas novedades, que nosotras estemos muy enteradas de eso. Y entonces ahí estamos en un grupo de enfermeras, faltan muchísimas más, por supuesto, pero son enfermeras que atienden a pacientes con hemofilia formándose. Luego ya por último tendríamos la de la gestión. Al final actuamos en un sistema social y yo me he dado cuenta que la comunidad de pacientes con coagulopatías es un grupo muy pequeño, es una comunidad muy pequeña, es un sistema cerrado donde se pueden hacer muchas intervenciones. Nosotras deberíamos vehiculizar y coordinar los recursos y siempre pensar en reducir el gasto, el tiempo y la energía nuestra, de nuestros pacientes y de todo el mundo. Y al final obtener resultados. Y la única forma de saber que estamos obteniendo resultados es hacer intervenciones y registrar todo lo que estamos haciendo, porque es la única forma de medirlo. Entonces, bueno, como decía, pues eso, yo cuando llegué al campo de las coagulopatías me di cuenta del concepto tan fuerte que hay de comunidad. Entonces, nosotros es algo que intentamos potenciar mucho. Aquí estamos celebrando el Día de la Hemofilia con nuestros trabajadores sociales de ASE Madrid. Y bueno, como sigo teniendo morriña de campamentos y no hemos podido hacer ninguno, pues aquí lo pongo. Este sigue siendo otra foto con nuestros niños en el campamento de ASE Madrid y este con el campamento que hacemos de FEDEMO. Y yo os recomiendo encarecidamente que se sigan haciendo estos campamentos, porque lo que he aprendido aquí no lo creo que lo pueda aprender en otro sitio. Es una forma de quitar barreras y de limitar un poco la distancia que puede ser que nos separe dentro del hospital. Y bueno, a mí me parece un espacio de intercambio y que se obtiene una información brutal, porque realmente cotejas si el mensaje que estás transmitiendo del hospital llega al día a día, ¿no? Entonces, pues para mí es súper importante que estemos dentro y que veamos cómo es su día a día desde dentro y que veamos que a lo mejor no estamos haciendo del todo bien las cosas si el mensaje no llega bien o tal, es la forma de verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente yo creo que el papel que tenemos las enfermeras en las unidades de hemofilia es establecer una relación paciente-enfermera, ¿no? Además, esta relación es una relación profesional y es terapéutica. Nuestro objetivo va a ser satisfacer las necesidades de salud que detectemos del paciente y de los familiares y hacer intervenciones para mejorar, cambiar o adaptar estilos de vida y medir luego esos objetivos de salud de los pacientes y de las familias. Entonces, todo esto dentro del marco de nuestras competencias, que dentro de los cuidados de enfermería podemos hacer lo que queramos. Esta relación, como todas las relaciones terapéuticas, tienen componentes cognitivos, conductuales, de actitud y emocionales. Y bueno, la verdad es que a mí se me quedó grabado, pues eso, ¿no? El concepto tan fuerte que hay de comunidad, que veo que comparten, por ejemplo, otras patologías con las que también he tratado un poquito, que es como, por ejemplo, la epidermolisis bullosa. Son pocos pacientes, se conocen todos, son todos de distintos puntos de España, pero tienen una comunicación súper cercana, lo que le pasa a uno le pasa a todos y es un sentimiento de comunidad realmente que me parece difícil implantar, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular o hipertensión, donde hay unas cortes enormes de pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo he visto que la hemofilia tiene una baja prevalencia, o sea, es una enfermedad rara, considerada por esos términos, y por eso es tan importante la formación de los profesionales que los atendemos, a los pacientes y a sus familias. Tan importante que la atención sea especializada y personalizada. Esto me parece súper curioso, ¿no? Porque las guías de la World Federation y otros centros de Europa sí que atienden población adulta y pediátrica. Entonces, las guías, por ejemplo, tienen un parrafito, un buen apartado donde describe cómo tiene que ser esa transición entre niño y adulto. Nosotros tenemos la suerte de poder estar con ellos desde el nacimiento durante toda la vida y bueno, esto lo hemos hablado también, lo he hablado con Maite, con la doctora Álvarez. Menos mal que es así, porque si no tendríamos que trabajar mucho en el desapego y ver cómo lo haríamos, ¿no? Porque al final la relación que se establece es tan cercana que bueno, lo pasaríamos mal en esa separación, ¿no? Y bueno, al final, pues básicamente reincidir el concepto de participación en la comunidad. Aquí estamos en la carrera, una carrera que hacemos por la hemofilia todos los años,
con los 2 jefes incluidos, o sea que eso yo creo que describe muy bien hasta qué punto las unidades están en interrelación con las asociaciones y también con las personas y sus familias. Así que básicamente esto es todo y en este punto quería agradeceros por vuestra atención y disculpadme por no haber puesto las diapositivas del principio. Y finalmente doy paso a mi compañera Eva, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, pero se ha entendido todo fenomenal. Gracias. Y ahora os dejo con Eva Álvarez. Ay, perdón, a ver, ¿dónde estoy? Vale. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Compartiendo? Sí, yo la veo bien. Muy bien. Vale, pues bueno, yo quisiera agradecer tanto a la Real Fundación Víctor Eugenia como a todo el comité científico el que nos hayan invitado, tanto a Sara como a mí, para y un mes más empezando por enfermería en este primer ciclo de seminarios, con lo cual me siento realmente pues una privilegiada y muy orgullosa de poder estar aquí defendiendo nuestra profesión y la importancia de la enfermería especializada en hemofilia, que creo que Sara lo ha dejado perfectamente claro de nuestra utilidad en las unidades. Mira, a mí me propusieron diseñar una unidad de futuro. Para ello yo pensé que debía ver qué centros teníamos actualmente en España, cuáles eran las recomendaciones que proponían las guías para poder finalmente diseñar lo que a mí me parecía que debía cumplir la unidad del futuro. Como Sara bien ha dicho, en la World Federation pone que son 36 unidades, bueno, centros donde atienden hemofilia. Según FEDEMO, en su página, tienen 65 centros hospitalarios que supuestamente atienden hemofilia. Aquí hay una gran variabilidad de números, yo creo que me fiaría más de lo que dice FEDEMO que de lo que dice la World Federation. Son datos que han de estar actualizándose continuamente y esos datos no siempre ocurre que estén actualizados. De todas maneras, en estos centros hospitalarios estarían incluidos desde los hospitales a los cuales, ya sea por proximidad de la gente que vive en las comunidades como de gente desplazada, en caso de necesidad podrían encontrar algún hematólogo y factor donde acudir a poder tratarse. La dispersión de los centros es muy variopinta, habiendo desde 8 centros, 18 en la comunidad andaluza, a ningún centro en Castilla-La Mancha. Es realmente sorprendente. Y luego, cómo están distribuidos los centros sanitarios de atención integral de hemofilia con denominación CESUR, que son aquellos centros que están avalados por el Sistema Nacional de Salud y que pueden atender a todos aquellos pacientes independientemente de la localización de su domicilio y que son atendidos por un equipo multidisciplinar. Estos centros, como bien ha dicho Sara, están en Barcelona, Madrid y Sevilla, quedando gran parte de España sin una atención de un centro especializado, con lo cual supone grandes desplazamientos que interfieren enormemente en la vida de estos pacientes. Aunque no estén aquí más centros que atiendan, bueno, gráficamente mostrados en el mapa, sí que puedo decir que hay otros centros que son atendidos por equipo multidisciplinar, como por ejemplo Valencia, Málaga y otros La Coruña, pero que no están denominados como CESUR, por eso no los he puesto en el mapa. Revisando las guías para el manejo de hemofilia, las recomendaciones, lo que dicen son que estos centros deben tener una red en toda totalidad del territorio. Además, aconsejan que haya un registro nacional de pacientes para una mejor gestión de los pacientes. Sería ideal porque además los pacientes tienen movilidad, ya sea por vacaciones o porque cambien de comunidad, y sería interesante poder gestionarlos en esta red de manera que pudiese compartirse toda la información y la historia clínica para que
no pasarán a ser un paciente desconocido. Deben ser atendidos por un equipo multidisciplinar. Deben tener protocolos estandarizados, tanto de tratamiento como de atención. Además, estos centros deben disponer de concentrados de factor de coagulación y otros fármacos como nuevas moléculas o otras terapias que sean seguras y eficaces. El acceso debe ser equitativo a todos los servicios, tanto en cuanto a personal sanitario, o sea, especialidades, como a tratamientos, a productos terapéuticos. En ello se debe atender además otras coagulopatías congénitas y aconsejan que estos hospitales reclamen o soliciten la certificación, ya sea como centro de atención de hemofilia o como centro de atención integral de hemofilia. Una vez ya teniendo una visión algo general, global y un poco detallada de lo que hay en España, pues he querido soñar en lo que me gustaría que fuera la unidad del futuro. ¿Qué características generales creo que debería tener? Pues creo que debería ser un espacio exclusivo para estos pacientes, ya sea de coagulopatías, no solo la hemofilia, sino todas las coagulopatías congénitas. Esto incluiría portadoras, von Willebrand y restos de déficit de factores. Deben ser atendidos por un equipo multidisciplinar que incluyera hematólogo, enfermería especializada, laboratorio especializado, farmacia, ya que son necesarios el farmacéutico, yo creo, ya no solo por la gestión de los fármacos, sino por su implicación en las farmacocinéticas. El rehabilitador, porque tiene un papel primordial en la revisión de la salud articular que va a condicionar también los tratamientos de estos pacientes. El fisioterapeuta, porque también me parece que es esencial que haya un tratamiento de fisioterapia no solo de los procesos agudos, sino de aquellos pacientes que tienen una artropatía y que requieren de potenciación muscular para optimizar y evitar los sangrados. Y el traumatólogo, porque no podemos olvidar a todos aquellos pacientes que tienen graves artropatías y que requieren de prótesis o otras intervenciones que son necesarias para el traumatólogo. El odontólogo también me parece imprescindible como parte del equipo porque es un especialista en que produce, bueno, que sí se hace de forma externa. Hay muchos problemas hemorrágicos secundarios a las manipulaciones incorrectas o a los tratamientos incorrectos. La unidad además debería tener atención 24 horas por personal experimentado, 24 horas, 365 días del año. Las urgencias pueden ocurrir cualquier día y yo que tengo un servicio con esas características, bueno, no lo tengo, perdón, porque no es mío, pero sí que trabajo en él, puedo asegurar que las urgencias ocurren un primer día del año o una noche a las 3 de la mañana. Eso es así y si no hay un personal que lo atienda de forma prioritaria y así con premura, puede tener unas consecuencias no deseadas para el paciente que acude. Es necesario que haya un hematólogo conocedor de la enfermedad, enfermería especializada y la posibilidad de realizar pruebas de laboratorio a todas horas. Además, se debería disponer de médicos especialistas que visiten en la unidad de forma regular, como medicina interna, bueno, el odontólogo, ginecología y obstetricia, orientado a aquellos pacientes von Willebrand con tantos problemas de menstruación, bueno, menstruaciones muy invalidantes incluso. Poder gestionar también los embarazos de aquellas mujeres portadoras y los partos. También, como bien ha dicho Sara, estoy en un servicio donde tengo la suerte de poder acompañar a los pacientes desde que nacen hasta el final de sus días, con lo cual es necesario, yo creo, que la figura de un pediatra, igual que dada el perfil de los pacientes que tenemos ahora, al equipararse lo que es la calidad, no, bueno, lo de la vida, que si llegan a edades más adultas, es necesario la presencia de un geriatra para poder pues, hacer seguimiento de aquellas personas con diabetes, hipertensión,
tan importante y que puede suponer también bueno, pues comorbilidades que dificulten o empeoren el diagnóstico, el seguimiento de la enfermedad. Al mismo tiempo, creo que debería haber una transversalidad a lo largo de todo lo que es el centro hospitalario, referido a que deberían haber referentes médicos en otras especialidades, ya sea urólogo, el cirujano, el maxilofacial o cualquier otra especialidad que sea habitual en el cuidado de los pacientes. También me parece importante y que ya existen algunas comunidades que el sistema de emergencias trajeran a los pacientes a las unidades o centros de referencia donde son tratados, porque allí son conocidos y es posible anticiparse al tratamiento evitando secuelas. Es necesario también que las pruebas diagnósticas hubiese una preferencia para estos pacientes, para el control de las lesiones que ellos tienen. El tratamiento va a estar en función de la mejora y evolución de estos pacientes y no podemos pretender hacer una resonancia al cabo de un año cuando el problema es actual. O sea, no nos sirve. Tenemos que tener posibilidad de acceder a estas pruebas de imagen de forma prioritaria. También debe haber disponibilidad tanto de los concentrados de factor con una gran diversidad de fármacos, ya que todos necesitan adaptarse a las peculiaridades de cada uno, igual que de las nuevas moléculas. Y ahora en este último periodo hemos podido ver cómo es imprescindible, creo yo, y que ha sido muy útil el home delivery en las farmacias. Se ha llegado a hacer de diversas formas, desde a través de las asociaciones que han hecho una labor encomiable haciendo llegar el tratamiento a las casas de los pacientes, como en nuestro caso fue a través del hospital mediante agencias de mensajería apropiadas que mantuvieran el frío hasta la llegada de casa. Actualmente hay otra posibilidad y que se está gestionando también desde nuestro hospital y que me parece muy interesante, que es llevar el factor a las farmacias comunitarias. Eso supone que el paciente da los datos de la farmacia de confianza y es allí donde dispensan el fármaco. Y el paciente no es necesario que esté en su casa para poder recibir el fármaco, lo que supone pues perder horas de trabajo o no estar en casa y ver cómo se lo pueden dejar, a quién se lo deja, sino que el paciente cuando recibiera la farmacia la medicación podría ir a recogerlo cuando le fuera más conveniente. También creo que en la unidad tendría que haber una colaboración con otros centros consultores como el CAP, las escuelas y, como no, las asociaciones de pacientes, que yendo todos a una sería posible mejorar en muchos aspectos. Debería participar en ensayos clínicos para estar actualizada en todo momento. Y sería imprescindible tener protocolos y circuitos tanto internos como externos para la dedicación de los pacientes de la forma más prioritaria posible. En cuanto a los profesionales, no he incluido ni a la psicóloga ni a la asistente social, pero me parecen muy importantes. No los he incluido, pero sí que sería, si ese servicio no es ofrecido por las asociaciones, que muchas de ellas ya los ofrecen, sería imprescindible que hubiese una persona de referencia en el hospital para que fueran derivados a esas profesionales. ¿Qué supone o qué beneficio reporta el que haya una enfermera especializada? Yo creo que Sara ya nos ha explicado perfectamente cómo de útil puede resultar el que los pacientes puedan acudir a las unidades y tengan una enfermera que los atienda y que sepa qué les pasa y los entienda. Es posible, cuando vienen a esos controles, aparte de que sería evitar peregrinaciones por los hospitales de un servicio a otro, con las colas que supone de espera de uno a otro servicio. Eso reduciría los tiempos de espera y la optimización de lo que es la atención al paciente. Sería posible, cuando vinieran a hacer esos controles médicos, hacerlos coincidir con un control de analíticas que podríamos aprovechar, que fueran en el periodo valle, administrando en ese momento también el tratamiento,
lo cual evitaría pues, muchas visitas innecesarias y muchos controles innecesarios. Del mismo modo, podríamos hacer todas las farmacocinéticas, que en muchos centros se hacen en las áreas de extracción y que no, bueno, los tiempos no son que los que se solicitan, no son los reales, porque allí hay pues, listas, bueno, colas y hay que esperar a tu turno. En este caso podríamos realizar las pruebas en los tiempos en time, ¿no? Y además, y que era muy importante, y es que habría registros tanto de las horas como de todas las particularidades que ha habido en el APK. Se podrían hacer las curas, las administraciones de vacunas, visitas de enfermería mientras nosotros realizamos los procedimientos propios de la profesión, como son las analíticas, las curas. Nosotros tenemos conversaciones con los pacientes, conversaciones que puedan parecer banales, pero que no lo son, porque lo que estamos hablando son de cosas que a ellos les ocurren, cosas que les dificultan el poder hacer la profilaxis a la hora que toca. Charlas en torno a pues, qué le resulta más complicado, o si tiene algún problema en referencia al tratamiento, o si ha notado que le duele en algún sitio y que no ha podido contactar con el médico. Nosotros podemos hacer una primera valoración y detectar si existe algún problema y de esta manera derivar a la visita médica. Es muy importante, yo creo, que aparezca la función de la enfermera y la visita de seguimiento de enfermería. Y con un control de la adherencia. Aunque la adherencia es una cosa compartida con médicos y farmacéuticos, creo que enfermería aquí juega un papel fundamental. Y bueno, más adelante comentaré algunas herramientas que tenemos para poder hacerlo. Y como bien ha comentado Sara, participamos activamente en lo que es la adecuación sanitaria. En el caso de que los pacientes tuvieran una urgencia, podrían atenderse en la propia unidad, de manera que evitarían el tener que ir a los servicios de urgencias, evitando colapsos de los servicios y el ser atendidos con retardo. Si en el caso de que la urgencia fuera grave, el paciente entraría por el servicio de urgencias, pero sería enfermería quien fuera a atenderlo allí, también priorizando la administración del factor para minimizar así el riesgo, o sea, el sangrado. Por otro lado, si el paciente ha de ir al hospital a hacerse alguna prueba diagnóstica o algún otro procedimiento invasivo, se podría coordinar con los servicios el cuándo administrar el tratamiento, ya sea en la propia unidad o bien en los servicios para gestionarlo de la manera que sea más conveniente. Y en las intervenciones quirúrgicas también se podría gestionar el cómo y dónde se prepara el paciente. Si en la antesala quirófano, en propio quirófano, porque contemos, por ejemplo, que el factor 7 activado tiene una acción muy corta, una vida media muy corta, y es necesario administrarlo lo más próximo posible a lo que es la intervención. Después también nos encargaríamos de lo que es la administración de los tratamientos y del seguimiento de todo el tratamiento durante tanto la intervención como después en los ingresos. Haríamos también las extracciones sanguíneas para ese seguimiento del tratamiento, que como bien ha dicho Sara, es muy importante todo el periodo preanalítico. Aquí se producen muchos errores si no conoces exactamente cuáles son y cómo son las formas adecuadas de sacarla. Porque podrían haberla sacado de una vía por la que se hubiese administrado factor. Aquí podríamos estar falseando los resultados. Con lo que es realmente importante que la enfermería que atiende estos pacientes sepa y conozca todas las particularidades de esta. En hospitalización, como he dicho, podríamos administrar el tratamiento para descargar a la enfermería de planta, que ya tiene mucha carga de trabajo. Aparte, nos serviría para poder hacer un seguimiento más detallado de las posibles complicaciones de la coagulopatía y detectarlas de forma precoz. Además, serviríamos de soporte y de colaboración de los otros profesionales sanitarios. En cuanto a la gestión de la gestación del parto, nosotros podríamos realizar los controles analíticos de estas portadoras para comprobar los niveles de factor, aparte de programar y coordinar con urgencias y salas de parto también la administración de los factores cuando fuese necesario y colaborar en el asesoramiento de la neonatología en cuanto a los niños, tanto si son hemofílicos, sobre todo cuando son hemofílicos, para la administración de la vitamina que sea oral, la punción en talón y cosas como esta.
Yo quisiera aportar dos nuevas figuras para las nuevas unidades, que una sería la enfermera gestora, que se encargaría de la coordinación de citas, como he dicho, y la gestión de los procesos y cuidados tanto dentro como fuera del centro hospitalario, y además que estuviera en contacto con otros centros hospitalarios donde el paciente tuviera que atenderse, y coordinaciones con los CAF para, por ejemplo, gestionar todo lo que es el calendario vacunal, los programas de detección precoz de ciertas enfermedades o pacientes que por lejanía les es necesario poderse administrar el tratamiento en estos ambulatorios o CAF. Nosotros serviríamos de formadores de estos sanitarios y de enlace para cualquier eventualidad. La otra figura que quería aportar es la del paciente experto. Yo creo que cada vez tenemos los pacientes más empoderados y que pueden resultar muy útiles porque son pacientes activos que pueden además hacer de formadores de otros pacientes para ayudar al resto de la comunidad a tener pues, actitudes más, actitudes pues, más saludables, mejorar en cómo administrarse pues, el tratamiento o qué estrategias tienen unos y otros para conseguir hacer las cosas como se deberían, ¿no? Por otro lado, creo que resultaría realmente útil estos pacientes porque ahora actualmente tenemos una población muy amplia de adolescentes o pacientes en profilaxis que no conocen lo que es la hemofilia, realmente, porque no han padecido los hemartros, el dolor, la invalidez que han sufrido los pacientes que tenemos actualmente en edad adulta. Y creo que estos pacientes pueden darles una visión y mostrarles qué ocurre si no hay una correcta adherencia al tratamiento. Y me parece que es súper valioso su aportación. De hecho, desde nuestro hospital se da un curso, no está considerado como curso, está considerado como unas jornadas de enfermería y en ellas se ha incluido la visión del paciente porque me parece muy importante y creo que es necesario que los profesionales sanitarios incorporen lo que los pacientes viven para poder mejorar en nuestra asistencia a este tipo de colectivo de enfermería, de pacientes de hemofilia. Ya una vez figurada lo que para mí sería una unidad de futuro, entraría ya a ver para mí cuáles son los retos que desde el punto de vista de nuestra profesión quedan todavía pendientes de mejorar. Creo que a nivel de médico, nosotros tenemos unas unidades que no tienen nada que envidiar al resto de países, ni europeos, ni a nivel mundial, pero a nivel de enfermería creo que no están dotadas las unidades de enfermería ni estable ni especializada, porque no sé si no lo considera primordial lo que son la gerencia o la administración, y pienso que hay que intentar dar un cambio a esa visión que tiene la administración para poder incorporar a enfermería especializada en los centros de tratamiento de hemofilia. Es importante porque se adquiere calidad asistencial, aparte de que liberaría mucho trabajo del equipo médico. Por otro lado, necesitamos de programas de formación de enfermería. La enfermería que estamos actualmente en los centros de atención, nos formamos pues, de asistir a los congresos o aquello que se nos permite, pero en algunos foros nosotros no tenemos esa disponibilidad de acceso por compliance. Y entonces, creo que es primordial que, como bien ha explicado Sara, sepamos del tratamiento que hay, los nuevos tratamientos, cómo funcionan, qué consideraciones son importantes o no para poder gestionar correctamente a la enfermedad. Y por otro lado, a incorporar la enfermera gestora y experta a estas unidades. Creo que hace ya unos años entraron en el mercado unas APPs que me parece que son
determinantes para la sanidad actualmente y para el control y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Estas apps hay gran variedad, desde diarios electrónicos a herramientas de trabajo, de formación, y estas nos han permitido, al aplicarlas dentro de nuestro ámbito profesional, pues hacer un cambio en cuanto a lo que es la relación sanitario-paciente. Nos ha permitido empoderar al paciente haciendo que se haga más partícipe de su tratamiento. Al mismo tiempo, hemos podido monitorizar el tratamiento o los eventos hemorrágicos en los periodos en que el paciente no puede acudir, no tiene visitas en el centro hospitalario, lo cual nos ha aproximado a su casa y a lo que a él le está pasando durante todo ese periodo que no está controlado o que tiene visitas. Nos ha permitido también personalizar la educación sanitaria, porque no todo el mundo requiere de la misma formación. Sí que hay conceptos básicos, pero algunos requieren reforzar algunos aspectos. Con la monitorización gracias a estas apps, hemos podido hacerlo. Nos ha permitido también modificar los hábitos por más saludables. Y además ha permitido tener un almacenamiento de todos estos datos. Yo pienso y soy de la opinión que un hemartros por sí solo no nos dice nada, el estado articular, pero sí que es importante conocer cuántos hemartros ha habido en esa articulación. Si estos han sido con un intervalo corto, largo. Si se ha producido, pues cuando estaba todavía en un momento, en unos niveles que no eran adecuados. Si hay que cambiar la profilaxis porque el hemartros se ha producido porque resulta insuficiente. Nos permite detectar muchas cosas y creo que es una estrategia útil para la gestión compartida en el seguimiento y control de la hemofilia. En estos tiempos de telemedicina y desde que ha ocurrido la pandemia es todavía más útil y se están resultando todavía más útiles porque las visitas se han reducido al hospital, pero no por ello los controles tienen que ser menores. Al contrario, hay que estar cerca del paciente, acompañarlo y poder asegurar que está bien atendido. Por otro lado, pienso que ha habido un cambio muy importante en estos últimos 5 años en cuanto al paradigma del tratamiento. Han aparecido factores de vida media extendida con los que se han realizado farmacocinéticas personalizadas, adaptando el tratamiento a cada paciente, lo cual nos da una variabilidad de tratamientos muy amplia. Hay que conocer qué necesidades tiene cada persona y qué posibilidades hay de tratamiento para poderlo adaptar, conocer sus hábitos, su actividad diaria o cuáles son sus preferencias. Esto hay que incluirlo también. Y también se han cambiado los niveles Valle que se consideran óptimos para que el paciente no tenga problemas. Antiguamente, hace unos años, y no estoy hablando de hace tantos años, era de un 1%. Actualmente estos valores son insuficientes y no es, hay que adaptarlo a la actividad que está realizando y al tipo de vida del paciente. Por otro lado, han aparecido nuevas moléculas, lo cual han supuesto también cambios no solo en el paradigma de lo que es el tratamiento, sino que hay cambio de dosificación. Hemos pasado de unidades a miligramos. Si nos pasamos con unidades, pues no pasa nada, va a estar más cubierto. Pero, ¿qué ocurrirá si nos pasamos de miligramos o es insuficiente? Cambia de la vía de administración, pasa de vía endovenosa a subcutánea. Después, se ha visto que en ocasiones se ha tenido que asociar a factor cuando ha habido un mayor requerimiento hemostático, como es en el caso de intervenciones o cuando ha habido un problema hemorrágico, porque a pesar de llevar estos tratamientos, los pacientes no dejan de ser hemofílicos y pueden tener sangrados. Y por último, la terapia génica, que es un nuevo tratamiento del que aún sabemos muy poco. No sabemos si los niveles de factor que se están obteniendo perdurarán en el tiempo, ni tampoco sabemos qué estrategias se van a seguir en un futuro.
existen muchas dudas que no sabemos si será posible administrar una segunda dosis, si será necesario administrar otro tipo de vector o no, y aparte de la seguridad. No sabemos qué tipo de oncogenicidad tiene esta medicación, este tratamiento. Y por otro lado tenemos un cambio en el perfil de los pacientes. Tenemos actualmente pacientes empoderados que quieren ser activos y ser partícipes de su cuidado y de su tratamiento, lo cual me parece que es una oportunidad óptima para poder cogerles el testigo y apuntarnos con ellos a seguir trabajando en esa misma dirección. Y enfermería aquí juega, creo, un papel importantísimo. En contraposición tenemos de todos aquellos pacientes jóvenes una falsa percepción de ausencia de gravedad de la enfermedad, con lo cual pueden llegar a tener, pues no solo por la adolescencia, por la edad, conductas arriesgadas, yo creo que hay que educar a estos pacientes, ¿no? Que no se olviden de que, aunque los tratamientos sean efectivos y eficaces, ellos no dejan de ser hemofílicos y es importante que sean conscientes de sus límites. Hay que llevar una vida activa, pero consecuentes con, pues eso, y preservando su seguridad ante todo, ¿no? Por otro lado, gracias al consejo genético, ha sido, bueno, pues los nuevos diagnósticos están casi todos a nuevas mutaciones, con lo cual esas familias que aparecen actualmente desconocen la enfermedad. Aquí también es muy importante la educación que debe, pues, encargarse enfermería y que, pues, bueno, me parece que hemos de trabajar con ellos desde un principio para intentar hacerles ver que es posible hacer una vida normal y que sus hijos van a ser igual que el resto. A mí tengo una experiencia con una mamá que me recuerda muchas veces y es que yo no era consciente de que iba a repercutir tanto lo que dije, pero yo le dije, tu hijo es un niño normal que tiene un problema de coagulación. Pues eso a ella le impactó tanto que me lo recuerda muchas veces y no pensé que eso le pudiera influir de esa manera. Es importante que ellos sientan que están acompañados, ¿vale? Y ese acompañamiento tiene que ser desde un principio, sobre todo en las familias con nuevos diagnósticos. Y por otro lado tenemos perfiles de pacientes mayores de 50 años con comorbilidades propias de la edad, lo cual nos hace plantearnos que en la consulta de enfermería es necesario abordar otras cosas que hasta ahora no se habían abordado, como es el control de la tensión arterial, como es el control de la glicemia, como es el control de las dislipemias, y que es importante que podamos hacer educación sanitaria en el tipo de alimentación que han de seguir, en las recomendaciones de ejercicio físico y acompañarlos también para evitar pues, que puedan haber complicaciones propias a esas comorbilidades asociadas a su enfermedad. Ya con todo eso y habiendo dado un perfil de lo que todos los retos que yo creo que habría que estar ahí, apoyar, y que me gustaría que desde tanto el staff médico como las asociaciones pudiera ser posible trabajar de forma conjunta para poder conseguir que enfermería llegara a todos estos centros especializados de hemofilia. Pues quisiera acabar dándoos las gracias por escucharme con esta mirada al futuro, esperanzadora y llena de color, que espero que sea, pues eso, muy esperanzadora. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por todas estas visiones y el conjunto futurible de lo que tenemos ahora mismo y de lo que nos gustaría tener. Bueno, una vez terminadas las dos presentaciones, han empezado a llegar preguntas. Y yo, si os parece, empiezo con las preguntas que han llegado, independientemente de que cualquier cosa que creáis que se haya podido quedar fuera de la es bienvenida. Os lanzo la primera de las preguntas que nos ha llegado
que os felicita. Muchas gracias a las dos por vuestras ponencias. Me alegra que se hiciera hincapié en el tema de la comunidad y relación muy cercana con los pacientes. En vuestra opinión, ¿cómo podríamos mantener esta cercanía con los pacientes dada la situación de pandemia? Yo entiendo aquí que cómo se ha hecho en vuestros centros el abordaje en la situación actual que tenemos y cuáles son vuestras sensaciones y vuestros consejos. Pues, ¿quieres darle, Eva? No, bueno, como quieras. Una y después la otra. Sí. Venga. Bueno, desde nuestra unidad, gracias a las APPs, hemos tenido posibilidad de estar en contacto directo con los pacientes porque nos ha permitido, cuando realizábamos el home delivery, siempre realizábamos una llamada telefónica para comprobar que el factor hubiese llegado correctamente. Aprovechábamos para poder tener pues, un feedback con ellos, preguntando tanto por cómo se encontraban físicamente como emocionalmente. Es importante que se sientan acompañados. Yo creo que es posible, aunque no vengan a consulta, que gracias a la telemedicina o las llamadas telefónicas, acercarnos a ellos, sentir que estamos acompañándolos. Siempre estamos disponibles vía telefónica para poder atender todas sus necesidades. Es importante que ellos se sientan que pueden, se establece un vínculo muy próximo, de manera que ellos pueden expresarnos lo que sienten y lo que necesitan, sin necesidad de que se sientan ni sentirse, ¿cómo se dice esto? Enjuiciados, ¿no? No es, yo creo que hay que respetar y valorar y tener en cuenta lo que los pacientes nos transmiten. Es muy importante porque si no les hacemos caso no estaremos atendiéndolos correctamente. Bueno, yo en nuestro caso, realmente la pandemia yo creo que ha sido como una piedra que nos ha pasado todos por encima y que todavía nos estamos recuperando y no sabemos hasta qué punto nos ha afectado realmente a todos. Entonces íbamos construyendo un poco como podíamos, ¿no? Y al final yo he flipado porque, y además esto no nos ha pasado a nosotras solas, nos ha pasado, bueno, yo cuando llamaba pacientes, a mi compañera Tamara, a Elena, mi otra compañera que es enfermera de ensayos también, y a nuestros médicos, cuando hacíamos llamadas, muchas veces era que ellos mismos nos decían, no es que qué tal está yo. Primero, dime, ¿qué tal estás tú? ¿Sabes? Esa preocupación incluso por nosotros de decir, no, a ver, dime cómo estás tú. Y era, o sea, eso es que ese vínculo y esa relación es unidireccional, ¿no? Y que realmente, pues, además de que hay pues una preocupación por cómo estamos o cómo nos veían en las noticias y tal, realmente es un vínculo fuerte y está y existe, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es mantenerlo y porque ejerce mucho de soporte, ¿no? A mí me gustaría también verme arropada y yo qué sé, llegar, a mí me flipa, ¿no? Yo cada vez que lo veo me sorprende. Tenemos pacientes que llegan y pues nuestras doctoras se saben en qué nivel de estudios está, su hermano, su hermana, tal. Es una relación muy cercana que lo que nos permite y nos ayuda es a ver a la persona entera, ¿sabes? A su vida, a cómo... Todo, tener una foto global y no en plan gran hermano ni expiatorio, ¿no? Y como dice Eva, enjuiciando, sino simplemente conocer la máxima información para poder ver, vale, pues aquí a lo mejor tenemos que actuar, por aquí tenemos que actuar, aquí voy a llamar a este profesional para que te ayude. Entonces, al final yo creo que eso es a base diario, de trabajo diario, de continuo, de refuerzo y de establecer confianza, o sea, de que los servicios que tú estás dando le dan confianza y seguridad a la gente. Así que yo creo que eso, que es un trabajo diario, es muy bonito, es muy gratificante, es una de las cosas que hace que nuestro trabajo merezca la pena, así que yo creo que es algo que todos deberíamos hacer y es un trabajo de día a día. Estás mutada. Aquí hay otra pregunta más y os la voy lanzando. Bueno, el enunciado es un poco largo, pero os lo voy a intentar reducir. Es de un compañero que os felicita enormemente y sobre todo agradece que esta parte de trabajo que a veces queda en la sombra se haya sido el protagonista, ¿no?, de la primera de las reuniones de estos seminarios. Dice que hay profesionales con una visión, se alegra de que haya profesionales con una visión tan global, pero al mismo tiempo tan cercana,
de lo que es la enfermedad, y que esto da cierta esperanza a que las unidades alguna vez puedan implantarse en otras áreas que no sean necesariamente los CESURES, porque plantea que, no nos engañemos, esta persona cree que el 90% del territorio está en el polo opuesto de las unidades que aquí se dibujan en cuanto a enfermería y equipos multidisciplinares. ¿Veis visos de poder avanzar en este sentido en hospitales que no sean CESURES? Yo os doy las gracias. Bueno, yo he querido dibujar, la mirada que yo he dibujado es lo que pretendería o me gustaría, soñaría, porque soñar es gratis, que se pudiera establecer en todo el territorio nacional. Porque no nos engañemos, no es posible ni factible poder desplazarse a los centros CESUR, porque están muy lejos y muy distanciados en todo el territorio español. Yo creo que es necesario que se trabaje en este sentido para que en las unidades o los servicios que hay existentes donde se trata la hemofilia, apareciera la figura o las figuras esenciales, que son laboratorio, que he dicho antes, ¿no? El hematólogo, la enfermera, es necesario que haya enfermería. Si apareciera enfermería dentro de esas unidades, enfermería que fuera estable, yo creo que mejoraría mucho lo que es la calidad asistencial de estos pacientes. No sería necesario que para ir a hacer una visita porque tiene un problema hemorrágico, porque, por ejemplo, he hablado con alguna compañera y me han comentado que si un paciente tiene un problema hemorrágico, habla con el médico por teléfono sin ver la lesión y que se administra él el factor en casa. Si esto no evoluciona correctamente, pues va al servicio de hematología, a la consulta médica, y allí es visitado, pero previamente se tiene que poner el factor en casa porque no tiene servicio de enfermería que administre ese tratamiento. Yo creo que una enfermera es esencial, o sea, es que es imprescindible, y creo que posiblemente con toda la comunidad de hemofilia, pacientes, hematólogos, en la enfermería que ya estamos en las unidades y en las propias asociaciones, tendría que trabajar de forma conjunta para visualizar de alguna forma lo imprescindible que es esta figura. No sé, porque los hospitales y gerencia funcionan con números. Tenemos que hacer la manera, a mí se me había ocurrido de pensar, pasar una encuesta a los pacientes desde las asociaciones, por ejemplo, para que valoraran cuál es según ellos, la necesidad de que hubiese enfermería dentro de las unidades y que se lo pasaran también a los médicos y que después se pudieran presentar datos pues a Sanidad o al gerente del hospital o no sé. Yo estoy de acuerdo con Eva al final. Yo creo que, como todo en la vida, ¿no? Somos conscientes de la calidad ahora mismo del Sistema Nacional de Salud, de un poco de las fallas que tiene. Obviamente todos adoramos nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también somos conscientes de que puede tener limitaciones y totalmente de acuerdo. A lo mejor es un sesgo presentar las unidades más grandes porque no todas las unidades tienen lo que a lo mejor tenemos nosotros. Pero yo, sin embargo, sí que creo que es posible, que se puede, y además conozco un ejemplo de un hematólogo que le conocí siendo residente y ahora él está llevando la unidad en Valdepeñas y es verdad que es Castilla-La Mancha, es un crack, ha montado la unidad él solo y además a mí me flipa cómo valora el trabajo de las enfermeras, cómo todas las enfermeras las manda a todos los sitios porque realmente cree en la importancia. Entonces, tenemos ese ejemplo que es Bolívar, que es un ejemplo inspirador para todos. No sale todavía en esos mapas de acreditación. Así no sale. Hay que darle tiempo porque va a salir, porque está currándoselo y está montándolo. O sea, al final, yo creo que querer es poder y se puede. O sea, que al final es tiempo, es como dice Eva, si no tenemos la evidencia, la buscamos y si no tenemos la forma, pues la encontramos. Son datos, hay que aportar datos, hay que registrar todo para ver todas estas listas de espera, toda esta carga y justificar la necesidad de otro personal ahí. O sea, es como todo, es encontrar a alguien que le motive, agarrarte a él y decir, venga, conmigo y para arriba, ¿no? Y yo creo que sí que se puede. Voy a ver si por ahora no me han llegado más preguntas, pero yo lo que sí quería apostillar un poco lo
que acabáis de decir. A ver, igual da para otro tema, otro programa, el tema de las acreditaciones CESUR. Entonces, yo lo que sí me gustaría un poco introduciros aquí cómo se hacen. Porque veréis, cuando sales fuera y estás en el conjunto con otros compañeros de otros países, es que, ¿qué te digo yo? En Holanda, que son personas en hemofilia, son gente súper referenciada, o si te vas a Suecia, por ejemplo, que han sido los padres de la profilaxis, o es que ellos llaman unidades a sitios donde hay 100 o 120 hemofílicos. Tal cual. ¿Vale? Entonces, el concepto CESUR que tenemos aquí, o el concepto unidad de este tipo, está vinculado a que en España se han reunido una serie de personas y el ministerio y se definen un número de pacientes mínimo para poder dar ese, aparte de tener protocolos y otro, pero el primer cribado es tener un número determinado de pacientes. Uno de los problemas donde unidades en España que ven pacientes no pueden llegar a hacer CESUR es que, por ejemplo, una de las cosas primordiales que se necesitan, aparte de un número determinado de pacientes con hemofilia y con enfermedad de von Willebrand, es que se necesita un número determinado de pacientes con coagulopatías raras severas, que es muy difícil de alcanzar. Es muy difícil de alcanzar. Y por ese motivo, a lo mejor, desde el punto de vista institucional, no pueden hospitales que pueden estar desde el punto de vista del laboratorio y de un servicio multidisciplinar, no pueden optar a CESUR porque no tienen ese número de pacientes, pero que no es que no lo tengan esos hospitales, que prácticamente eso no lo tiene nadie, a no ser que albergues un histórico de años y años y años y esos pacientes los tengan registrados en algún sitio. Entonces, yo coincido totalmente con lo que han dicho Eva y Sara, es que al final, y te lo digo por experiencia, cuando llegas a un sitio y no hay nada, te tienes que buscar la vida. Y no te lo van a dar. Entonces, es habilidad del que está en ese sitio, que se va ganando a las personas y va encontrando gente con la que comparte inquietudes. Las asociaciones pueden apoyar muchísimo y a lo mejor no son unidades, pero sí está el germen de lo que se necesita. Que yo creo que para empezar, que haya un hematólogo, haya un enfermero, que el enfermero a lo mejor, bueno, pues yo personalmente pienso que es primordial, pero a lo largo de la vida del paciente con hemofilia o con coagulopatía, el perfil de la necesidad del enfermero va cambiando. Yo, por ejemplo, creo que en el momento del diagnóstico, estamos hablando de graves y de niños, en el momento del diagnóstico son fundamentales, uno, para normalizar la situación con los padres, para normalizar en la vida de ese paciente lo que hay, para enseñar a esos padres a manejar las vías, en caso de que haya que poner una vía central, darles la seguridad de saber cómo se maneja, cómo se limpia. Ahí es importante. En la parte adolescente, porque yo creo que puede ayudar mucho a que ese adolescente realmente sea adherente al tratamiento, porque puede pasar mucho más tiempo con él, del que a lo mejor nosotros por otras, me refiero al personal facultativo, pues por otras razones. Y luego a lo mejor es verdad que es importante que una enfermera pueda administrar factor a una persona de 35 años, pero yo, por ejemplo, ahí, más que por poner el tratamiento, es porque manejar herramientas de farmacocinética, extracciones analíticas, por ejemplo, cuando tú tienes un paciente ingresado en una planta quirúrgica, que es donde ingresan normalmente por un sangrado, yo tengo que ir 3 y 4 veces al día a ver al mismo paciente para asegurarme de que se le ha puesto el tratamiento, de que nadie ha llegado y ha hecho algo que no debía. Entonces, es un personal de apoyo en ese sentido fundamental. Entonces, yo creo, uno, que el concepto unidad, yo creo que muchas veces es, bueno, no, las unidades están claras, pero quiero decir, tiene una connotación institucional, pero luego el tener un servicio donde se pueda tratar con una calidad al hemofílico es otra cosa. Y eso sí se puede intentar luchar, llámale unidad funcional, llámale como tú quieras. No es CESUR, es otra cosa, pero se puede hacer. Y luego, por otro lado, que ese perfil de enfermería va cambiando. Y cada vez más hay enfermeras gestoras de casos en patologías hematológicas como son mieloma, un linfoma, y esto no deja de ser de otra cosa igual. Pero, a ver, yo soy de la opinión que hay que generar la necesidad. Y para generar la necesidad, primero tienes que cubrirla. Y entonces, cuando la haces, es evidente. Y eso, por suerte o por desgracia, como todo en esta vida, o te buscas la vida tú, o es muy difícil que te lo den, porque hay muchos agujeros que tapar en todos los hospitales y en todos los medios. Bueno, y otra cosa que
que os quería preguntar y que me ha parecido muy interesante en la charla de Eva, es el tema del concepto de gestora de casos, pero yo en este caso lo veo enfocado sobre todo a primaria. Cuando hemos hablado las tres, preparando estos días atrás, yo quería compartir con todos y que vosotros dierais vuestra opinión, y si alguien que lo está escuchando lo quiera decir también. Yo creo que los pacientes con hemofilia de más de 35, 40, 45 años, muy pocas veces van al médico de primaria y se quedan fuera de los programas de primaria de diabetes, de hipertensión, de neo de colon, de próstata, y es fundamental. Hacer el vínculo con el hematólogo es muy complicado y a lo mejor, ¿cuál sería vuestra visión como eso, enfermera gestora de casos que puede estar en contacto con las enfermeras de los centros de primaria y ayudar a que esos pacientes se introdujeran en esos programas? Yo creo que eso no está explorado y creo que sería muy buena idea. Yo creo que además le veo un papel fundamental, que además estamos viendo cómo articularlo, porque es verdad que, que hay barreras y tienes que ver la forma de hacerlo, pero también, por ejemplo, con el tema de dar las cosas para pincharse, las agujas, el suero, el portacal, las jeringas, todo este material que se pueda gestionar, pues a lo mejor a través de los centros de salud o... Quiero decir que al final la primaria es una herramienta básica que tenemos y es verdad que yo creo, y lo que yo percibo desde fuera es que los pacientes van al hematólogo, pero van a su médico de atención primaria también, que es la misma, confluyen en la misma persona, ¿sabes? Y entonces es verdad que por un lado me da pena y me da miedo que se pueda perder ese tipo de programas que obviamente llevan sus controles, le van siguiendo, le van avisando, tienen otro tipo de seguimiento distinto de otras patologías que no son la parte hematológica. Y entonces, pues yo lo veo fundamental. Y además, en la primaria se pueden hacer millones de cosas. Ir con los trabajadores sociales a los coles, ver el entorno comunitario, hacer campañas de concienciación y de educación para la salud sobre qué es la coagulopatía. A lo mejor incluso nos sirve para detectar portadoras o sangrados así raros que deban pasar por un especialista. O sea que al final, a mí me parece clave esa comunicación. Habría que ver cómo hablamos, ¿no? Cómo llevarla a cabo. Pero importantísima, desde luego que es. Sí, sí. Eva, ¿quieres tú decir algo a esto? Porque hay otra pregunta. A ver, os lanzo otra pregunta a las dos. Os cuento. Habéis hablado del home delivery. Querría saber si no pensáis que se puede producir una desafección por parte de una gran proporción del colectivo por no ir al hospital durante mucho tiempo pues eso, a recoger el factor y que no tener relación ni con enfermería ni con hematología y que se pierda el contacto personal con el staff sanitario. Ver cuál es vuestra percepción del tema. Bueno, en nuestra unidad, como tenemos una aplicación que nos permite el seguimiento del paciente, hacemos llamadas reguladas a ellos, tanto para controlar los stocks de farmacia como para cada vez que surge una alerta, sea porque no hay registros o porque han registrado algún evento hemorrágico. Entonces, esa desvinculación no es tan como pudieran pensar si hay una herramienta que utilizas de forma conjunta todo el equipo, porque es importante que esté trabajada desde el hematólogo, el farmacéutico y enfermería. Creo que pues eso, es necesario que sea multidisciplinar en la colaboración en ese seguimiento, y entonces el paciente no hay una desvinculación porque nosotros los llamamos, ya sea por cualquiera de los motivos que he dicho, como porque, pues eso, que tocaría hacer un control y no han venido, qué ha ocurrido. Ahora, actualmente, las programaciones en el hospital, al menos en el nuestro, están locas, porque el sistema nos las cambia y nos las pasa telemáticas de forma automática, y entonces los pacientes reciben mensajes de que no acudan al hospital. Igual. Y los no vienen, claro. Igual, sí. Y entonces, bueno, esto está haciendo que también los llamemos, porque nos extraña que no hayan acudido cuando normalmente son personas que acuden a sus controles. Entonces, yo creo que no debemos perder el hecho de que no vengan a dejar de llamarlos. Lo que sí que me parecería importante
y es que el sistema sanitario nos implementara los equipos de trabajo que tenemos en el ordenador con cámaras para que fueran videollamadas. No me gusta solo hablar por teléfono, porque el teléfono es como mucho más impersonal, tú no ves a la otra persona, puedes a lo mejor malinterpretar una palabra o simplemente te están diciendo que sí, 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 pero están haciendo otra cosa. Entonces, yo creo que es imprescindible que desde nuestros centros de salud nos implementaran estos ordenadores con cámaras o sistemas de videollamada para que pudiéramos realizar un trabajo pues, mucho mejor. Y al final el home delivery yo lo veo una herramienta que es de ayuda, o sea, de soporte, de facilitar la vida a la gente. Tampoco veo con mucho sentido tener que tenerles guardados en hospital. No, quiero decir, al final todos tenemos que hacer que las personas sean lo más autónomas posible, lo más autosuficientes posibles y vivan su vida sin la mayor cantidad de limitaciones posible. Entonces, como dice Eva, las herramientas informáticas y las aplicaciones nos pueden ayudar mucho en ese sentido, ¿no? De vigilancia, de ver si hay algún problema, que estamos ahí, pero al final la gente tiene que hacer su vida y hemos necesitado una pandemia a lo mejor para establecer un home delivery como más contundente. Entonces vamos a ver ahora cómo se sigue. Al final, quiero decir, es una herramienta a disposición de los pacientes y podemos controlarlo, como dice Eva. Yo tampoco creo que se vaya a perder mucho esa interactuación y esa simbiosis que hay. Muy bien. Bueno, pues yo quería daros las gracias a las dos. Gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado, colaborando con vuestras preguntas y pensando. Yo creo que estos seminarios tienen que servir para pensar. Quiero dar las gracias también a todos los técnicos que han estado detrás de esto y que nos lo han facilitado todo. E invitaros al próximo seminario, que será dentro de un mes, y os iremos mandando la información. Por otro lado, también deciros que había un vídeo donde se explica qué es la Fundación Victoria Eugenia y si os daba la bienvenida a todos, pero hemos tenido un pequeño problema técnico y por eso no lo hemos podido estar. Así que, bueno, lo introduzco y sobre todo, pues eso, agradecer la iniciativa por parte de la Fundación para que se vaya ampliando el mundo de la hemofilia y cada vez seamos una comunidad más grande. Gracias a todos y no os olvidéis de contestar, por favor, la encuesta de satisfacción para que podamos mejorar día a día. Un abrazo a todos y ha sido un placer veros. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, de verdad, y que sigáis así de bien. ¡Eso! Buena tarde.